Nos acompaña la doctora Marta Orozco Medina. La conferencia que vamos a recibir de ella es Ruido, Salud y Bienestar en Espacios Recreativos. La doctora Orozco es licenciada en Biología por la Universidad de Guadalajara. Es maestra en Ciencias en el área de Saneamiento Medioambiental por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y doctora en Ciencias Biológicas en el área de Contaminación Ambiental por la Universidad de Valencia, en España. Académica del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, imparte actualmente la asignatura de Toxicología Ambiental a nivel licenciatura y Metodología de la Investigación a nivel maestría. Entonces cerramos este ciclo con la parte biológica y cómo afecta lo que ustedes hacen de ruido, lo que hacemos nosotros de ruido y cómo les afecta a esos seres vivos. Pues nos tocó a los biólogos cerrar entre muchos acústicos, así que yo me sentía la rara, pero entonces ya somos dos raros en el mundo de físico. Pero bueno, aquí estamos y esperemos también que no dormirlos con esta sesión de cierre. La idea es compartirles pues estos lineamientos que sugerimos se tomen en consideración cuando se trata de hacer estudios de ruido, salud y bienestar. Este vínculo que hay entre salud, bienestar y ruido, pues de alguna manera tiene un reto muy importante porque estamos hablando de la recreación y la recreación tiene diferentes connotaciones dependiendo de muchos aspectos, no nada más de lo que se trate la actividad por sí misma, sino de diferentes aspectos que van a estar teniendo que modelar justamente pues estas actividades que se realizan y también teniendo en consideración cuáles aspectos se tienen que identificar para hablar de una buena caracterización de espacios recreativos con la presencia de lo que es el ruido. Dentro de estos ámbitos de comprensión, bueno, no se ve que en el centro está la salud ambiental. Me gusta poner como referencia la salud ambiental porque es un contexto como mucho más amplio que la mera definición de salud de las personas, porque bueno, ese enfoque antropocéntrico es lo que nos ha venido a traer muchos problemas como sociedad y es lo que de alguna manera está influyendo en el deterioro ambiental y con ello pues en la salud también de los grupos humanos. Entonces, entendiendo como el eje central de esta consideración, podemos tener en cuenta cómo se ligan cuestiones de bienestar, cuestiones de ruido y cuestiones de recreación cuando estamos hablando pues, de estos diferentes vínculos. Dentro de las definiciones de bienestar, pues ha habido modas y dentro de estas modas y dentro de estos modelos que se hacen de la clasificación del bienestar, anteriormente se tenía en consideración lo que era el Producto Interno Bruto y esa era una clasificación tomada como válida a nivel internacional para medir el bienestar en los ciudadanos. Y de esa manera pues tú tenías un aspecto meramente financiero para hablar de un bienestar en una comunidad y era un dato un tanto engañoso porque entonces teníamos localidades que salían muy bien libradas, pero en términos reales pues teníamos digamos un país rico, pero de gente pobre, como ocurrió mucho tiempo en China, ¿no? Así, y sigue ocurriendo. Teníamos una generación de riqueza importante, pero en realidad, ya acercándote como un poco más a detalle, pues es un dato particularmente engañoso. Se han tomado diferentes aspectos para medir esta condición de bienestar, entonces se han utilizado algunos que tienen que ver con la calidad de vida y en este toma en cuenta pues relaciones sociales, relaciones familiares, sentimiento de seguridad, otros aspectos también particularmente subjetivos del bienestar, otros que tienen que ver sí con la situación económica y con aspectos que te ligan también a un índice de desarrollo humano que toma en cuenta cuestiones por ejemplo como el número de camas de hospital, que toma en cuenta por ejemplo la red de abastecimiento de agua, en la red de servicios públicos como salud y entonces en términos de esas connotaciones es que se hace una clasificación. Y hay otro indicador que se conoce como sustentabilidad del bienestar y en este toma en cuenta también cuestiones de producción, consumo, ocio, también como ligados pues a este ámbito. Dentro de los indicadores de bienestar más significativos fue uno que se empleó como para medir el índice de planeta feliz o el índice pues, de la felicidad y dentro de este índice de la felicidad pues muchos lo empezaron a adoptar pues como una especie de referente también para presumir niveles de logro y también se utilizó mucho a nivel de campañas políticas. Entonces, dentro de este ámbito de medir la felicidad, pues siempre los latinoamericanos somos los que salimos mejor librados a nivel internacional.
Hay quienes dicen, bueno, estaremos muy, ya se imaginan qué, pero muy felices. Bueno, entonces, aquí hablamos de un estimado que se hizo hace algunos años, no aparecíamos en la primera lista de los 10 países más felices del mundo, pero sí aparecíamos en el lugar 22 a 25. Y luego teníamos, por ejemplo, que se hizo también esa misma estimación a nivel nacional, y dentro de ese lugar 22 que aparecíamos a nivel nacional, nos acercamos un poco más y entonces encontramos los municipios más felices de lo que sería el país, con sus debidas reservas, puesto que pues estos estudios que se hacen a veces son un tanto engañosos. Ni Guadalajara figura, y eso que es la ciudad más bonita, no sé si más bonita que Valdivia, pero es igualmente bonita. No figuramos, pero sí, eso sí. Y entonces dentro de estos elementos que se toman en cuenta para el bienestar, pues está la familia, y ahí pues les digo, los latinos tenemos muy bien adaptado este elemento, el amor, la alegría, la salud y la tranquilidad, como esos referentes más importantes que toman en cuenta las personas para hablar pues de su bienestar. Y bueno, pues creo que ahí en los resultados más recientes, Panamá, Costa Rica y Puerto Rico son los que tienen pues estos niveles más altos de lo que es el bienestar a nivel Latinoamérica, que se están acercando a algunos países nórdicos, Noruega, Suiza, Suecia, Singapur, fuera de Europa, que tienen altos niveles de felicidad. Y bueno, pues entonces, como referente de lo que era el bienestar, nos pasamos al otro elemento central de esta presentación, que tiene que ver con la recreación, y dentro de la recreación hay diferentes clasificaciones y formas de definirla, pero bueno, alguna de las más generales es que habla justamente de esta actividad que se realiza de manera libre y espontánea, que genera bienestar físico, mental y emocional. Y ahí viene lo engañoso de cómo el ruido se liga con la recreación, y qué tanto las nuevas prácticas que se tienen, sobre todo en ciertos grupos de edad, como son niños y jóvenes, sin afectar a los presentes, bueno, pues es que limitan realmente la recreación saludable. Y entonces vamos a tener que algunos de estos espacios recreativos tendrían que estarse identificando como que fomenten la convivencia saludable, los valores, la creatividad, que tanto hagamos un ejercicio así mental, que tanto la recreación que realizamos está teniendo, pues cubre estos aspectos que tienen que ver con fomenta la convivencia saludable, si en realidad fomenta los valores, fomenta la creatividad, estimula el crecimiento y el desarrollo, fomenta el aprendizaje y el trabajo colaborativo o la actividad colaborativa, y si promueve la convivencia y la comunicación. Dentro de a lo mejor un comparativo en estos principios de la recreación saludable, pudiéramos estar haciendo un referente de lo que es la actividad al aire libre o en contacto con la naturaleza, que de alguna manera sí contribuye al bienestar, sí favorece bienestar, fomenta valores en términos generales, edifica y fortalece también la esencia humana, influye en la sociedad y en la familia, fomenta el desarrollo de habilidades psicomotrices, favorece la creatividad, pero algunos otros formas de convivencia que se realizan en espacios cerrados, no ligados precisamente en contacto con la naturaleza, pues no precisamente van a permitir la comunicación, no necesariamente fomentan la sana convivencia, porque está ligada también a la presencia de otros aspectos, y no necesariamente está libre de exposiciones tóxicas y nocivas, empezando por el ruido como ese elemento tóxico que está formando parte. Y entonces luego viene otro aspecto, hablando también de la parte de bienestar, si efectivamente todo aquello que nos lleva a bienestar tiene que estar ligado con la risa, o si la risa realmente es una expresión auténtica de lo que sería la recreación saludable, o si una cuestión también que tiene que ver con el bienestar tendría que estar permanentemente ligada con la risa, y entonces ahí viene una cosa media extraña, una combinación media extraña, pero bueno, independientemente de eso, si estamos hablando también de espacios que fomentan pues esa condición que tiene que ver con la risa, pues sí nos puede llevar a un aspecto más saludable. Dentro de estas cuestiones que tienen que ver con la recreación, pues tendría que estar apareciendo también el juguete como un elemento que participa de una manera fundamental en la recreación, sobre todo de los niños, que no podemos estar imaginando un niño de la mano de un juguete, porque entonces estamos hablando de quién sabe qué cosa extraña, pero entonces pues la presencia del juguete en los niños va a ser fundamental pues para ese desarrollo y ese aprendizaje
tanto mental, emocional y físico, y también va a estar ligado pues establecer cierto tipo de normas, cierto tipo de aspectos que luego facilitan la convivencia en la adulta. Tanto psicólogos, pedagogos como pues los estudiosos en el ramo de la educación están conscientes de que el juego en el niño pues es un principal elemento para fomentar el aprendizaje, y entonces luego también esto va a formar parte de su creatividad y va a formar parte de su superación personal. Es así que la presencia del juguete pues fomenta diferentes lazos que luego también son importantes a nivel de adultos. Esto sería en lo ideal. Y en lo real, bueno, pues tenemos cifras muy desalentadoras de lo que es realmente la presencia de un niño con relación a lo que sería pues el ocio, el recreo, el descanso, y entonces estamos hablando de cifras que hablan de los niños trabajando a nivel internacional, de los niños que están incluso entrenados con armas, datos también un poco crueles en México que nos habla también de ese alejamiento que hay del niño hacia la recreación saludable y el juguete, y también que nos habla de la presencia pues incluso de elementos tan severos como lo sería cómo se convierten en madres las niñas jóvenes en nuestro país, y entonces pues ahí salimos muy mal librados. Dentro de estos aspectos que tienen que ver y que ya empieza, pues no se crean que me olvide del ruido, aquí empieza a retomarse ya el aspecto de ruido en lo que es la temática, y entonces hablamos de la presencia de ruido en algunas actividades recreativas. Y entonces este tipo de lugares que yo no sabía cómo se llamaban, pero resulta que se llaman arcades. ¿Ustedes sabían? Estos lugares de videojuegos, arcades. Resulta que se llaman arcades, y entonces estos lugares donde hay videojuegos que se llaman arcades pues están presentes en el país. Fue una moda, ya está un poco desdibujándose esta moda, y ya está por los dispositivos móviles, entonces ya empieza a mezclarse con otro tipo de actividades recreativas como más ingeniosas. Cada vez empieza a haber diferentes lugares en donde invitan a que los niños convivan, y entonces empieza a ver que pues otra dinámica pues de la recreación y de los juegos. A la par del ruido presente en este tipo de establecimientos viene la que le acompaña al uso de las redes sociales, y las redes sociales también traen toda una connotación acústica porque tal es la fiebre que se ha tenido en la actualidad acerca de la disposición de estos dispositivos, que entonces ahora te liga a una nueva patología que tiene que ver con la adicción a las redes sociales, ¿no? Y a las redes sociales que te avisa cierto sonido de cada una de tus redes sociales. Los tienen algunas diferenciados, y si tiene que ver con un mensaje del Twitter, si tiene que ver con WhatsApp, si de alguna forma de Facebook te está avisando de algo, y entonces son sonidos que están presentes en el uso de las redes sociales y que están creando también una pauta un tanto peculiar respecto a la dependencia que se está teniendo con este tipo de dispositivos. Luego vamos a tener otro aspecto también que ha puesto en entredicho la forma en la que se crean ciertos hábitos de dependencia y lo que se conoce como drogas acústicas. Y estas drogas acústicas están poniendo también a batallar a los estudiosos de las adicciones, porque entonces están generando una nueva droga que aparentemente pues no deja un rastro físico tangible, como sería otro tipo de drogas o químicos que a través de una antidoping te puede generar y arrojar un resultado. Sin embargo, bueno, pues está también trabajando en ver cómo tú puedes estar monitoreando el rastro en los jóvenes de esa droga acústica, porque finalmente se está utilizando en ciertos grupos de edades y en ciertos estratos sociales, y se está haciendo generalizada. Y no es de extrañarnos también que en grupos que pudiéramos pensar que no necesariamente la pudieran adoptar, pero en grupos universitarios se están adoptando de forma cada vez más generalizada este tipo de droga acústica. Y entonces pues es una combinación un tanto peligrosa, porque llegas a generar tal nivel de inconsciencia que puede ser tan o más peligroso que lo que sería una droga química, y entonces regresar el estado de conciencia pues se vuelve un tanto complicado.
Dentro de también la presencia del ruido en la recreación, pues está lo que tiene que ver con los dispositivos, con los auxiliares auditivos que se utilizan a través de los dispositivos móviles y que también forman parte de una recreación y no precisamente saludable en todos los sentidos, porque el portar los audífonos bajo ciertos límites de tiempo y bajo cierta cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la intensidad que se usa, con el tiempo que con el tiempo que van a permanecer de la mano o del oído de ese dispositivo, y que aparte ese dispositivo, en aras de que la tecnología está siendo cada vez más sofisticada, se está trabajando con unas altas frecuencias, y esas altas frecuencias que tienen ahora los dispositivos son mucho más dañinas que lo que sería un espectro de sonido tradicional de la música. Entonces, aquí doblemente el peligro, porque aparte de que los dispositivos permiten ya una batería que te puede durar, no sé, hasta 8 horas, de alguna manera se pierde la conciencia de cómo estar portando por tanto tiempo ese dispositivo, no tener la certeza de que te está causando un daño, y aparte le sumas la intensidad sonora con la que le escuchas. A esto le vamos a sumar otro aspecto que tiene que ver con cómo se aíslan los jóvenes, particularmente los adultos también, no se crean que salimos también librados, del mundo exterior a partir del uso de los audífonos. Y tan es así que ha habido varias estadísticas que tienen que ver con los accidentes automovilísticos, cuando sobre todo son víctimas de accidentes los chicos que están portando sus audífonos y que se aíslan de tal manera del exterior que no reciben esa señal de alerta. En el ámbito de la salud ambiental, que era como el eje central que comentaba, pues tenemos que estar también conscientes de que esta es una disciplina integradora y que valora tanto la calidad de los ecosistemas como su influencia y salud en el bienestar de las comunidades humanas o de los pobladores humanos. Y entonces ya es cuando aquí ligamos a la salud ambiental con el bienestar, y esta parte que tiene múltiples connotaciones, ¿no? Que tienen que ver con las relaciones sociales, que tienen que ver con la seguridad, pero también que de alguna manera pues van a estar identificando estos aspectos con los ámbitos del desarrollo humano. Hay un teórico de la salud ambiental que trata de describir los espacios en función de los hábitos que tiene la gente. Entonces, describir la parte del ruido también resultaría interesante en los ámbitos en donde la gente vive, las zonas habitacionales y de residencia, digamos, donde la gente estudia o trabaja, donde la gente come, donde la gente descansa, se recrea y se traslada. Entonces, estos ámbitos de la salud humana nos ayudan también a tener una referencia como para acercarnos a conocer las condiciones de calidad acústica o de ruido que están allí presentes. Luego tenemos este aspecto de algunas referencias de los efectos del ruido en la salud. Se han descrito diferentes padecimientos relacionados con la presencia de ruido, y muchos de estos están presentes porque hay un daño directo a lo que es el sistema neuroendocrino, y entonces al tener presencia de daño en uno o en otro sistema, pues vamos a tener necesariamente afectaciones como que tan aparentemente no directamente ligadas como serían las úlceras, la osteoporosis, la diabetes, enfermedades autoinmunes que entenderíamos por qué tienen que ver con el ruido. Bueno, pues porque hay una exposición también de una alteración a lo que sería el estrés, una presencia de cortisol, por ejemplo, a ruido crónico, y una alteración al sistema endocrino, y como tal se convierte entonces en una especie de agravamiento de este tipo de enfermedades cuando hay una exposición a ruido. ¿Sí? No precisamente que sean detonadoras, pero sí van a ser causantes de que se agudicen estas enfermedades. Cuando hablamos luego de percepción por exposición a ruido, pues lo podemos clasificar en términos de si es no detectable, detectable, molesto, tolerable, insoportable. Aquí no nos acabamos de poner de acuerdo, y yo creo que ya era hora que en México decidamos cuál va a ser nuestra escala para medir la molestia de ruido, y nos estamos tardando bastante, pero en ese sentido de que ya nos tardamos, bueno, pues también podemos ocuparnos de clasificar los lugares recreativos, aparte de ese factor de ruido presente, dependiendo también de algunos hábitos que tengamos, como el grupo de edad, la religión, el grupo étnico, el género, si es individual, si es para adultos, si es para niños jóvenes, ese tipo de recreación que es como particular o distintiva de ciertos grupos de edad. También por profesión, ocupación, escolaridad, cultura, habilidades,
o bien por la geografía de la zona donde vivimos. Otro aspecto importante que tiene que ver también, que sería necesario que se tomara en cuenta cuando hagamos una caracterización de ruido en espacios recreativos, sí tiene que ver con alguna zona de vivienda un tanto peculiar desde barrios o desde vecindarios, o si está un edificio, si está equipada también con ciertas vialidades, y también aspectos que tienen que ver con condiciones climáticas e hidrometeorológicas. Asimismo, referir si es un espacio que esté en contacto con la naturaleza, o si es un espacio que no, en contacto con la naturaleza, como serían los parques, los deportivos, los bosques, los campamentos, los balnearios, las playas, los zoológicos, o bien si es un espacio público, pero en un lugar construido, si no tiene esa relación directa con lo que sería la naturaleza, y ahí entran los casinos, los bares, los antros, los restaurantes, los cines, los centros comerciales, todas esas formas de recreación que no necesariamente están ligadas a lo que sería la naturaleza. Y luego también entender en esa exposición a ruido si vamos a hablar de un tipo de exposición voluntaria o involuntaria, si es de tipo crónico, subcrónico o agudo. Aquí nos preocupa porque entonces ya acortamos esa exposición. Anteriormente la exposición crónica a ruido se daba justamente en lo que sería la gente adulta por cuestiones de tipo laboral. Ahora estamos teniendo exposición crónica a ruido en niños de 12 años que ya tienen niveles de cortisol elevado por esa exposición crónica, cuando estamos hablando que más del 10% de periodo de vida se habla de una exposición a nivel crónico. Y entonces también si este tipo va a ser diaria, frecuente, semanal, esporádica, o si es laboral o lúdica, si es comunitaria o vecinal. Y también otro aspecto que tendríamos que estar identificando como importante, pues es este tipo de percepción, y la percepción entendida como algunos aspectos que se pudieran estar categorizando, que tienen que ver con la intensidad, que tienen que ver con el efecto y que tienen que ver con la molestia. Y nosotros hemos utilizado en algunos de los estudios de percepción de ruido que hemos hecho esta categoría, y le damos a su vez un nivel un tanto también subjetivo, pero cuantitativo, de qué nivel ligero, del 1 al 5 qué nivel le das, del moderado del 1 al 5 qué nivel le das, y entonces hacemos una especie de mapa de percepción de ruido utilizando estas diferentes categorías, y nos acercan a una condición un tanto pues más, ¿qué les puedo decir?, más completa. Esta metodología también con sus debidas ajustes se puede aplicar también para lo que sería lo que es una belleza escénica de un paisaje, o también lo que tenía que ver con la presencia de olores molestos. Utilizamos esta categoría con sus adecuaciones para hacer un mapa de olores en una localidad crítica por calidad ambiental. Esto que de alguna manera ya se los había comentado, cómo clasificamos, y lo que tiene que ver también, por ejemplo, con esas condiciones que limitan el bienestar en estos espacios cerrados, que tiene que ver pues con algunos elementos que no nada más están ligados al ruido, pero sabemos que si hay ruido están presentes algunos de estos otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la iluminación, con la ventilación, con la presencia de humos, vapores y gases, con la violencia que hay en los juegos, el gasto económico, el tiempo que invierten, la presencia también de problemas económicos que tiene que ver, en el caso de los salones de fiestas, cómo se afecta el ciclo circadiano. Los adictos al juego casi siempre están relacionados con otras adicciones como podía ser el alcohol y las drogas. Y también en el caso, por ejemplo, del uso y abuso de juegos electrónicos y redes sociales, cómo tiene diferentes connotaciones que afectan relaciones interpersonales y familiares, altera funciones fisiológicas, el aislamiento y la adicción, el bajo rendimiento escolar y laboral, los problemas de salud musculoesquelético, las lesiones y la postura. No es nada más el ruido, es toda una serie de afectaciones. Luego vamos a tener en esta parte de los sondeos de percepción las consideraciones éticas. Las consideraciones éticas son muy importantes cuando vamos a hacer estudios de percepción, porque a veces se hacen las encuestas y crees que no es importante, así como hay algo que pocos estudiantes saben, pero los exámenes son propiedad del alumno. El conocimiento es lo que se vierte en un examen, entonces el examen es propiedad del estudiante. Lo mismo ocurre con una encuesta. La encuesta no es propiedad del investigador, es propiedad del que vierte la información en ese instrumento. Entonces es importante que cuando vayas a hacer un estudio de percepción de ruido le des un conocimiento bien informado, de manera que le informes, le expliques de cómo van a ser utilizados esos resultados y de qué manera esos resultados van a servir para un proyecto de investigación y van a fortalecer una línea de investigación, y cómo le vas a regresar ese resultado al que cooperó en el estudio. Algunos de los estudios que hemos hecho en espacios recreativos
lo realizamos en centros comerciales, y en centros comerciales encontramos resultados muy interesantes que rondaban los 70 y 90 decibeles a nivel promedio. Estuvimos haciendo estudios en plazas comerciales de Guadalajara, que las deben conocer, algunos que han visitado Guadalajara, y ahí encontramos los niveles de ruido de una forma pues realmente crítica, ¿no? A nivel promedio encontramos niveles de 70 a 90 decibeles. Ahí preocupa sobre todo por la exposición laboral. Hay ciertos sonidos, a ver, chicas, yo creo que han ido a comprar este tipo de tiendas de ropa desechable como H&M, una de esas de Forever 21 o una de esas tienditas. El caso es que tienes un ruido ahí frecuente de exposición laboral que suena cuando le quitas pues este dispositivo que trae para que no se roben la ropa. Y entonces es un pitido que fácilmente alcanza los 105 decibeles. Entonces ahí pobre del trabajador. Nosotros a nivel de ruido recreativo nos podemos exponer cuando vamos ahí y compramos, pero ellos que están continuamente expuestos a esa señal, pues resulta un tanto preocupante. En los de arcades, pues ahí nos encontramos niveles que rondan incluso los 98 decibeles, también pobres de los trabajadores expuestos. Los niños como quiera, pero a veces los padres se olvidan de que el niño está ahí jugando y pueden pasar largas horas. Y en el caso de bares y antros, bueno, pues no se diga, unos niveles de ruido altamente críticos, y los jóvenes sí han manifestado encontrar ese desplazamiento del umbral de la audición, de que de esa manera se protege el oído, y entonces proteges el oído, pero ese desplazamiento del umbral de la audición te genera una hipoacusia temporal que si sigue sometiendo el oído a esa exposición, pues va a volverse permanente. Dentro de otros estudios que hicimos, por el contrario, en contacto con la naturaleza, pues encontramos niveles mucho más agradables en la parte exterior del Parque de los Colomos, que está por Avenida Patria, no se lo pierdan, que es muy bonito cuando vayan a Guadalajara, pues niveles en el exterior, en la zona de la avenida de 70 a 93 decibeles, pero en la periferia 80, 85, y al interior encontramos niveles de 42 a 63 decibeles, una zona realmente confortable y muy benéfica en términos de calidad acústica. Y en el caso del ruido de Parque Alcalde, que tiene ya también está rodeado de más zona, no está tan grande como los Colomos, y tienen juegos de tipo pues feria, y entonces ahí encontramos niveles más altos, y en el Bosque de la Primavera también encontramos pues niveles como más críticos. Aquí viene alguna de las metodologías que empleamos cuando hacemos este tipo de estudios de ruido, y también el resultado de este estudio que les digo que hicimos en el Bosque de los Colomos es de las pocas áreas que tenemos, áreas verdes ricas en vegetación, ricas en diversidad biológica, en presencia de aves, una zona para el descanso, para la recreación saludable, y ahí fue que encontramos, pues se hizo a nivel de cuadrantes para estimar los niveles de ruido, y no es nada más la lejanía con lo que sería la fuente de ruido de tráfico que rodea lo que sería el Parque de los Colomos, sino también la topografía. Ahí la topografía creemos que jugó un papel muy importante en la atenuación de los niveles de ruido, y aquí encontramos como la composición pues del nivel de ruido. Estos son datos no muy recientes, hicimos una actualización del mapa de ruido que se está trabajando también como parte de la tesis de una alumna de la maestría, y tenemos aquí pues los resultados de los niveles. En el caso del mapa, ahí están. Hicimos una pequeña representación. No era como tal el objetivo de la tesis hacer los niveles de ruido, pero pues los tratamos de representar. En términos generales encontramos que los espacios, bueno, hay otro de ruido en juguetes, ya me pasé del tiempo, ya no los voy a, pero les voy a pasar nomás poquito. Aguas con los juguetes, los que tienen bebés, qué tipo de juguete les están dando a los niños, porque resulta que los juguetes están alcanzando niveles muy, muy elevados, y más ahora que se están haciendo cada vez más sofisticados los juguetes, y que los niños más pequeños están aspirando al uso de juguetes como más sofisticados, juguetes de adultos como serían las bocinas, las guitarras eléctricas, se están encontrando niveles realmente preocupantes. Y no todos los padres de familia consideran el ruido del juguete como un elemento interesante para la compra, más que los que ya sabemos un poco de eso, ¿verdad? En términos, ya no me voy a detener, hay otro estudio que hicimos con exposición a ruido recreativo, que si gustan y están interesados, muchas gracias, se los puedo compartir, pero bueno, pues ya yo creo que en términos generales esto es la presentación, y por mi parte finalizo, y si tienen alguna pregunta les agradezco su
copia.